salió el solcito divino Hola, para hola, ver hola. la tarde, ¿eh? La verdad que es muy difícil arrancar este programa con semejante belleza al lado, pero Hoy bueno. estoy en modo heladera. Sí. No, me vistió Hugo Santini, que le mandamos un Por beso. el color, Justamente decir hoy que vamos se a hablar interprete, ¿no? todo lo que tiene que ver con la moda, lo vamos a hablar hoy justamente con Adriana de Hugo Santini, que le mandamos un beso y me vistió en el día de hoy. Bien, después van a venir el momento de los agradecimientos sobre el final, También, también. No sé Sí, los si hoy tenés que zapatitos. agradecer los zapatitos. Hoy ¿Por no hay qué para no? Hoy no. Hoy no es necesario. No es necesario hoy. Son malos, Dani. Vamos a la actualidad, a la dura actualidad y a la dura realidad de la Argentina. Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El primer tema tiene que ver, claro está, con esta determinación de los gobernadores de no apoyar muchas de las medidas económicas que determinaron el gobierno nacional. Este es el tema de arranque que trae Daniela Bruno. Hola, Dani. Hola, Celi, ¿Qué hola, tal? Dani, ¿cómo les va? Bueno, todos pensábamos que estas medidas económicas que tomó el gobierno la semana pasada habían sido aceptadas por todos. No, 18 gobernadores, más el ministro de Hacienda que representa la provincia de Córdoba, se han negado a aceptar la totalidad de estas medidas. ¿Por qué? Porque dicen que estas medidas en este momento hace que no puedan pagar los sueldos estatales que ellos tienen, ¿no? Dicen, a nosotros nos ponen en una situación extremadamente complicada y a nosotros nadie nos vino a hablar de este tema o a consultar, cuando durante los últimos 3 años y 9 meses tuvieron una mesa de diálogo totalmente abierta y ahora se toma esta decisión que es inconsulta y unilateral. Entonces, claramente dicen, nosotros queremos ayudar al país, entendemos que la situación es dificilísima, pero la realidad es que hace minutos se presentó un documento firmado por estas 18 personas más el ministro de Hacienda de Córdoba, donde dice, bueno, sí, todo muy lindo, pero nosotros no podemos pagar los sueldos estatales. Entonces la situación es complicada, porque realmente la mesa de diálogo con respecto a las provincias hubo un punto en el cual se cerró. Claro, como una especie de imposición, ¿no? El documento Sí. es durísimo, Sí. agrego, ¿no? A lo que Sí. dice Daniela, en tales términos que dice que si no hay una mediación política, la mayoría Sí. de las provincias va a seguir el mismo recurso que ya hizo Río Negro y Neuquén, dos exacto. provincias petroleras que ya hicieron un amparo ante la Corte Suprema. Es decir, la pregunta que queda otra vez, Convengamos, ¿no? perdón, que lo que hicieron ante la Corte Suprema fue por el tema que tenía que ver solamente con la medida de la ley de abastecimiento Sí, de los 90 días. Pero este documento engancha eso. Exacto, ¿no es en cierto? ese punto engancha eso más todo el resto de las medidas. Otra vez cabe la pregunta de un gobierno que hace medidas, hace anuncios tardíos, paliativos para la clase media, pero no articula bien abajo, no articula Claro. bien arriba, no Sin la articula bien consulta al costado. previa, ¿no? Sin la consulta previa. Muchas veces uno anuncia sin saber cuál va a ser la respuesta y queda después. Sí, y no Bueno, tenemos la seguridad de que después se cumpla Pero eso, Dani, ¿no? fíjate que ha anunciaron pasado el también. tema de los 90 días que iban a mantener el combustible y no lo habían hablado con las petroleras. O sea, Bien. ya ahí arrancamos Claro. mal. Vamos con los invitados porque hay uno que ya está meneando la cabeza, sintiendo con la cabeza, con ganas de meterse a la charla y se trata de Eugenio Semino, que es defensor de la tercera edad. Hoy también nos acompaña Damián Di Pace, que es analista económico. A los dos, muchísimas gracias por estar con Un nosotros. placer. ¿Qué tal? Un Bien, gusto. buenas tardes. ¿Cómo repercute en esta medida económica? Desde el punto de vista de la tercera edad, desde el punto de vista de todos los que necesitamos o tenemos algún familiar mayor, y después te pregunto a vos en el orden general. Sí, inclusive coincidimos habitualmente con Damián en términos de cómo la macroeconomía dificulta la vida cotidiana de grandes sectores. Y en el caso particular de adultos mayores discapacitados, no hay medidas que hayan aparecido, no para mejorar una situación que se viene deteriorando progresivamente desde hace tiempo, sino para, por lo menos, aguantar este último chubasco. Claro. Que en los precios relativos que tienen que ver con la canasta del jubilado tienen una incidencia realmente muy importante. Ayer estuve reunido con los colegios farmacéuticos y lo que me decían es, por ahora no hay, como se dice, esos aumentos alocados Sí. en los medicamentos, pero no sabemos qué precios vamos a tener la semana que viene, ¿no es Semino, cierto? y hay medicamentos, porque muchas veces también pasa lo que pasa con los alimentos, los estoquean, los guardan para cuando esta suba impacte, bueno, ya tener el precio, retocado. Por ahora los hay una provisión normal con las dificultades habituales, Sí. pero con esta gran incertidumbre, es decir, que uno se reúna con los distintos actores de lo que es la venta del medicamento y digan, no sabemos qué va a pasar dentro de 5 días, dentro de 7 días,
realmente es muy significativo porque, por ejemplo, los medicamentos PAMI vienen ya con un contrato con precios determinados, pero si varía ese precio, varían las condiciones del contrato, como ocurrió ya el año pasado, y a su vez lo que ocurre cuando esto sucede es que se desfinancian el resto de las partidas que tienen las obras sociales para cubrir el déficit de medicamentos. Por lo cual, cuando ya hay una situación social agobiante, esto incide Igual, muchísimo los más. precios no son tan accesibles como para estar estoqueándose, no es lo mismo claro. que los alimentos quizás, No, ¿no? y muchos saben lo que hacen, te toman la seña, con eso van, lo compra el farmacéutico, Claro, sí. porque no tiene el stock y no Está- tiene porque es un ¿verdad? medicamento caro. Simplemente para concluir con esto, vieron que cuando uno va y compra un medicamento, el farmacéutico anota en un cuaderno Sí, porque, verdad. porque no tiene stock. porque no tiene stock y son los que va pidiendo de reposición a la droguería. ¿no? Exactamente. Exacto. Me ¿NASA? preguntaba, Quería primero preguntarle a Ajá. Damián, ¿cómo Sí. es la situación hoy? ¿Es comparable con en qué nivel estamos? Porque la verdad está todo el mundo devastado, digo, con un estresazo tremendo. Sí, ¿por qué? Porque vos lo que tenés aún una distorsión de la macroeconomía muy fuerte y lo que intentó el gobierno, lo que apeló el gobierno con estas 9, después fueron 2 medidas más de quita del IVA y mantenimiento de la tasa del UVA hasta fin de año, es contener la micro. Cuando vos querés contener la micro sin solucionar la macro, en definitiva esa micro después va a ser peor aún. ¿Por qué? Porque en definitiva vos tenés todavía una tasa de interés al 75%, Mami. tenés una inflación que está corriendo al 57% y va a volver a correr al 60%, más del 60% interanual, y tenés un tipo de cambio que recién logra estabilizarse. Hoy el Banco Central subastó 150 millones de dólares y terminó vendiendo 53 millones, por lo cual me parece que estamos en un escenario complejo. Y yo decía, de las 11 medidas que tomó el gobierno, la mejor es la 12, que es estar permanentemente en comunicación con Alberto Fernández. Si hay algo dentro de todo esto malo que estamos sacando, creo que el diálogo entre un presidenciable y un presidente es muy bueno. Hace mucho tiempo que no se ve en Argentina, lamentablemente siempre en contexto Es bueno de el crisis. tu deseo, no porque sea bueno el de ellos, porque termina el diálogo y empieza la pirotecnia de, Bueno, pero de está uno y bien de lo que otro, dice ¿no? Damián. No es bueno, Pensemos un dato positivo de hoy. Hoy va a haber la primera articulación a las 16 horas, Sí, entre los equipos economistas. técnicos económicos de Alberto Fernández con el debutante de la CUNSA. Esperemos que ahí se saque alguna conclusión. Es bueno importante. eso, es bueno, Moyo. ¿Por qué tenemos que ver que cruzando la cordillera, Bachelet y Piñera se sucedieron en el mando durante 4 gestiones? No, yo ¿Por eso qué? lo comparto. Y el diálogo. A mí lo que Y me hace la- un poquito de ruido, Damián, es que terminan de hablar, ¿viste? Y, por ejemplo, Alberto Fernández que dice, no, el responsable es él, el culpable es él. Es decir, Sí, bajemos, digo, esa es la terminada... campaña, Dale. Raúl. Una Pero- cosa es la institucionalidad, que ahí se están tratando de poner de acuerdo, y la campaña va a continuar, porque Sigue siendo está candidato. octubre. Claro. Bien, Es sí, una Nasa. forma de apaciguar las aguas también, ¿no? Que tengan diálogo entre ellos. No, bueno, Me parece que eso es bárbaro. Nasa. bárbaro. Mi pregunta iba a Eugenio particularmente por la cuestión de la tercera edad, que dentro de las críticas a las medidas, el título de por sí es para la clase media. Y justamente cuestionábamos, ¿qué pasa con la clase pobre y los ancianos? Sí. ¿Están solo lisa y llanamente porque no representan gran parte del electorado que no se Yo le creo da un que beneficio? hay dos cuestiones esenciales. Una que es un volumen, es decir, corregir mínimamente jubilaciones, pensiones no contributivas. Un peso es mucha plata en dimensión de lo que hay que poner al servicio del sector. Son 7 millones de jubilados, pensionados 7 millones. y discapacitados, y todos están en una situación paupérrima, digo, disimulada, porque, bueno, se supone que ser viejo es el escalón previo a la muerte, por lo cual, para ser competitivas las pirámides, hay que aplicar a los sectores más jóvenes y demás, ¿no? Doctor Semino, una pregunta. ¿Usted cómo considera la relación, el acuerdo con el FMI para no implementar una política en estas medidas que incluya a los jubilados? Bueno, precisamente los organismos multilaterales de crédito, no solo ahora, porque ahora se habla en específico de este convenio, este acuerdo con el FMI, pero ya en los 90, es decir, los reclamos que se hacían de los organismos multilaterales son exactamente los mismos, que eran la reforma del sistema de seguridad social. El problema
que cuando se habla de reforma en Argentina es para quitar y limitar derechos. Nosotros a la ley 24.241, la 24.463, las leyes de Caballo, que aún hoy ya antiguas, de modé, que no existen en el mundo, siguen vigentes en Argentina, las llamábamos en aquel momento leyes lápidas de los que son los derechos de la seguridad social. Lo que debiera surgir una propuesta del sistema político, si se dedica a tratar el tema, algo que sea superador, pero que implique ampliar derechos y no restringir. Ahora me hace ruido porque cuando hablamos de batería de medidas que habían hecho este último tiempo, nada fue destinado a los jubilados y realmente están necesitando también una medida que los ayude y Es los apoye. desesperante la situación. ¿Por qué pensás que no lo hacen con ellos? ¿Porque no votan? Yo creo que, es más, no es tenido en cuenta el jubilado como un votante sectorial. Claro. Es decir, jubilado después responde a lo que son las condiciones generales del voto, con pertenencias diversas. Sí, y muchas veces no vota el jubilado y ellos lo interpretan también. Igualmente, por ejemplo, déjame aclarar que mi abuela fue la primera que votó Tiene donde ella tenía que votar. Al político le importa la masa, no tu abuela. Le hicieron una nota de Clarín justamente y bueno, ella con 80 y pico años fantástico. fue y votó porque se siente dato parte de del colores, Pero no todos tienen la posibilidad de movilizarse y de poder Porque asistir. muchos años No los de votó. nuestra generación No votaron. tuvimos prohibido el voto. Claro. Entonces esta es una recuperación de derechos. Yo quería hacer un comentario Sí. sobre el tema de los jubilados y jubilaciones y pensiones. Yo creo que hay un problema heredado. El problema heredado es que se le dio jubilaciones a gente que no había hecho aportes. Eso generó un problema importante en el sistema. El problema actual es que la gestión económica no fue buena. Para que un jubilado cobre tiene que haber trabajadores activos. Y desgraciadamente Argentina perdió empleo, por lo Cada cual vez va el creciendo. fondo Cada vez va Es creciendo. casi el 40%. decreciendo. Entonces, vos tenés dos opciones. O agrandás la torta o la seguís achicando. La única forma de agrandar la torta es producir más, generar riquezas, y creo que los incentivos no están basados en cortar, digamos, beneficios sociales, sino ver cómo genero incentivos para que el sector privado crezca, genere más empleo Sí, pero y poder por sostener momentos la esto que vos decís suena como tirar de una sábana corta, ¿no? De la manta corta, que uno tira de acá, falta de acá, tapás el parche acá y te faltó. Pero- Sí. Entonces hay veces que uno dice, sí, siempre va a haber gente que termina siendo damnificada, pero lo terrible es que siempre el damnificado sea el jubilado, porque esto es algo que se Pero, viene hace muchos perdón, años. para A ver, completar a ver. y no por inmiscuirme en su disciplina, pero sí sé lo que piensa Damián, en realidad cuando pensás en el jubilado como consumidor, es decir, es cuando vos le ponés plata en el bolsillo, es un mercado que se activa, el jubilado gasta en el mercado interno y eso genera trabajo e impuestos. Claro. Ahora, hay que tener esa plata, hay que generar ese financiamiento. Generar la ¿no? caja la vacía, Mi no pregunta la llena. tiene que ver con Mati. lo siguiente. Hoy un jubilado es indigente con esta inflación, con todo lo que está pasando en el país. ¿Con qué plata en el bolsillo le podría hacer frente a la situación que estamos viviendo? Mira, la última medición de nuestra canasta, que incluye gastos de vivienda, está en relación a grandes ciudades, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, ¿El gasto de conurbano. vivienda es el alquiler o los impuestos? Es un licuado de varias opciones. El mantenimiento de un inmueble propio, y alquiler Si alquilás. compartido y pensión. Que hay Exactamente. muchos que viven en pensión en las grandes ciudades, que eso probioso, es otro tema para otro programa. No, por supuesto. Pero nos da 30.500 pesos al 15 de abril. Antes de todo el lío. Antes Al del todo el lío. 15 de abril. Ahora, Damián, ¿sabés que me Ahora- quiero quedar con una oración con el que fue el arranque de tu relato? Se está viralizando por estas horas las tapas de los diarios de los últimos 30 años, del 83 para acá. Todas, en el final de los mandatos, tasas al 75% para retener el dólar, tasas al 80% para retener el dólar. Es lo idéntico, y después se fueron todos corriendo, ¿no? Es idéntico a lo que está pasando ahora. Sí, la moneda argentina perdió 13-0, o sea que evidentemente si te tirás las tapas de los diarios antes también sucedía Sí. lo mismo. Y a mí me da mucha lástima pensar de que la clase política argentina ha ido de peor en peor en una situación donde llegamos a un punto que todavía no estamos viendo, que en campaña nos están vendiendo esperanza y yo veo... Ahora, no hay un 2020 muy argentino, complicado. no hay un nativo, no hay alguien que no tenga otra idea que tenemos que poner las tasas 100% para contener al dólar. Es
en 40 años de democracia, ¿no nació una idea? O generás los dólares que tenés, que necesitas, y Argentina no los tiene, o generás incentivo para que la gente se te quede en el peso. Hoy tenés que cortar la corrida, por eso tenés una tasa del 75%. Ahora, en un momento, la tasa no funciona más y perdés total credibilidad y la gente hecho, va a... Bueno, pero en un países momento dado, acá en Correcto. esta conversación, fue Semino, creo, se nombró la palabra caballo, ¿no? La gente le agarra urticaria en la piel, sabe que es el caballo. Lo linkeo con los jubilados. No lo nombres más porque le da urticaria a la Sí, piel. pone ten mal. cuidado. Por Se favor. pone Lo mal, linkeo con los jubilados, materia de Semino. Alguna vez el caradura de Caballo lloró por los jubilados que Norma ganaban Plan. 4.50 y él ganaba 10.000. Sí. Pero voy al modelo Caballo. Se está discutiendo en tu disciplina si hace falta en la Argentina, con otra visión económica más integradora, otra vez un ministro de Economía fuerte. Que el último que recordamos fue Caballo, para el mal. La Baña podemos discutir, fue un tándem con Néstor Kirchner. ¿Vos qué crees? Que no funcionó el equipo económico. Me parece que Argentina necesita una figura fuerte en economía. Hoy no tenemos un ministro de Economía, tenemos un ministro de Hacienda. ¿Cuál es la diferencia entre un ministro de Hacienda y un ministro de Economía? El ministro de Hacienda se encarga de resolver las cuentas, en este caso las cuentas fiscales. Hacienda tiene que ver con caja, la Hacienda se ocupa de la caja. La Economía administra la producción, administra el trabajo, administra, entre otras cosas, la caja. Bueno, en este momento, por lo menos cuando se decidió pasar del Ministerio de Economía, en el cual tenía producción y trabajo, a Hacienda lo que buscó a través de Duhovne es lograr mejorar las cuentas fiscales de Argentina. Fue el único propósito. De hecho, creo que Duhovne se termina yendo con las 9 medidas que Macri toma la semana pasada, porque tiraron por la borda el trabajo que había hecho de materia fiscal Nicolás Duhovne. A ver, Gustavo, para Gustavo primero. Sí, yo lo que quería recordar es que en el 2001, por ejemplo, tenías tasa del 1000% y no igualmente tuviste que devaluarlo, ¿no? O sea, no es una cuestión Sí, de... no, la tasa llega un momento donde ya no... y ahora tampoco le no es responde, atractivo. porque de hecho al 75% también debería contenerlo y sin embargo no solo devalúa, sino que también sube la tasa, sube el riesgo país, o sea, la economía la verdad la han destruido. Entonces, bueno, hoy está el 75%, pero en realidad no mueve, digamos, el amperímetro del dólar, porque de hecho está perdiendo reserva. Todo el tiempo. No, bueno, también preocupa, recién lo hablábamos en la preproducción con Fernando, con Andrea, digo, preocupa que el que puede ser el gran candidato a ser presidente de la República dice el dólar a 60 está bien y el dólar está a 57. Entonces, Claro. Se estaba pidiendo. Inclusive, eso que el dólar... no, dijo está bien. Está bien a Habló de un 60. 62, Eso está bien, pero perdón, en la misma entrevista posterior, que vos podés explicarlo mejor, él dijo, se fue a 60 porque en realidad la realidad es que llegó a estar a 67, dijo él. Sí, porque dijo ¿Qué que en quiso decir realidad con eso? estaba aguantado en ese precio. Claro. La inflación de los Estuvo primeros 7 meses del año... pisado anteriormente Claro, varios exacto. meses. Claro, por Ya eso. viene pisado desde... Por Hace eso 3 dijo que meses, hace 60 3 meses. era- Perdón, Sí, para los que no Alberto entendemos Fernández tampoco, ¿qué lo elevó significa, ese el dólar, perdón, no ¿qué lo elevó significa Alberto pisado? Pisado significa que lo que hacía el Banco Central era sostener el tipo de cambio a un nivel bajo a los efectos que no siga pegando a la inflación. Ajá. Entonces se lo tuvo en un nivel entre 42 y 46 pesos durante mucho tiempo. Sí. Por el hasta que fin dólar- electoral, por el fin Sí, electoral Claro, también. los primeros No 7 llegaron. meses del año la inflación fue del 25,1%. Sí. Con esta devaluación, la devaluación hoy es del 28,5%. Es decir, hoy está por encima de la inflación. Por eso se habla de un tipo de cambio que está bien. Ahora, la realidad, que eso no lo define ni Alberto Fernández, ni lo define la CUNSA, lo define la demanda. Lo define la demanda de la gente. Y si no hay una coherencia respecto de el actual presidente, de cómo gestiona hasta diciembre, y si es presidente, cómo va a continuar con su gestión, o el diálogo con Alberto Fernández de cómo continuaría en el caso de él ser Sí, presidente. recordemos, Damián, que hace 4 años el dólar estaba a 15 pesos. Hoy está 4 veces más. sí, inclusive la traducción Sí. de ese dólar pisado y demás, por ejemplo, en insumos de farmacia, no estoy hablando de medicamentos, hoy siguieron el decurso de ese dólar y tienen un aumento del 70%. Es decir, no retroceden, aunque retroceda la cotización del dólar. Bueno, pero eso pasa con todo. Nosotros siempre lo hablamos con respecto a las naftas y a los alimentos. O sea, el dólar sube. El dólar baja, No no se baja retrae más. nunca el precio. Eso pasa siempre. Con respecto a lo que vos también recién decías, de que por más que esté la CUNSA ahora y las nuevas medidas, entonces de acá a que cambie el nuevo gobierno no hay nada para hacer. ¿Esto indefectiblemente va a ir empeorando? No, a mí me parece que Argentina tiene que tener un programa económico de contingencia por parte del actual gobierno y de planificación del año 2020 por parte del próximo.
Si Macri es el próximo, debería decir qué va a hacer en los próximos gobiernos, pero la realidad es que la preocupación se nota a diciembre. Pero todas las medidas son a diciembre. ¿Pensás que tenemos solución en caso de... Perdón, no hay un presidenciable que gestione el futuro. No, pero también la persona que sacó mayoría en la cantidad de votos en las PASO, en este momento mandó a su equipo económico, pero sin ideas, sin proyectos, sin nada. Los mandó con un cuadernito en blanco a escuchar. Digo, porque si estamos, se supone, todos... A ver, hay una realidad. Si Fernández el día de la... Vamos a hacer un poquito de futurología. Si Fernández sale presidente, pero en este momento a su equipo económico no lo manda, como está hoy, a las 4 de la tarde se van a juntar, a intentar solucionar lo que va a heredar, ellos que siempre hablan de la herencia, va a ser muchísimo peor. No empezó la reunión, Daniela, ¿por qué le ponemos pesimismo? Porque ya habló Fernández y dijo, nosotros no vamos a proponer nada. A ver, nosotros vamos a escuchar. Fernández ya se atajó de qué política que se llama no perder votos antes de tiempo. Bueno, ¿sabés qué? Una persona que dice, yo no voy a cogobernar porque solamente soy... ¿A vos te parece que hay que cogobernar? A mí me parece que hay que sacar... no dijo que Alberto Fernández cogobierne. A mí me parece que hay la gente en la PASO dio un primer paso, valga la redundancia, para ir a octubre y definir. Horacio, a mí me parece que hay un punto, que es cuando las papas queman, que no es ni amarillo ni naranja, colaborar ni azul, es una cosa, colaborar. hacer el trabajo gratuito. No, y yo no digo que es el trabajo otra, gratuito, pero si van con las manitos así diciendo, y no sé, es problema de ustedes, ni vayan. ¿Cuál es el plan de gobierno de Alberto? Está proponiendo algo, hacer todo lo contrario de Macri. O sea, no lo puede acompañar porque no tiene la misma poder. Filosofía. No, pero su modelo económico es otro. Y la voluntad. Entonces, pero también es cierto, que si van a participar de una reunión donde están las cabezas económicas y te piden una opinión o te piden una cosa, podés opinar, no es que solamente vas a escuchar. Pero vos ¿para qué te llaman? ¿Para qué va la reunión? ¿Para qué te llaman si no es para escuchar tu opinión? Pero ella me dice, yo no quiero opinar. Pero la autoestima... A ver, Eugenio, sí, perdón, Eugenio. Simplemente una opinión política de alguien que no sabe de política. Me da la sensación también, primero esto que se decía, ¿no? Al candidato que mejor le va es el que menos habla. Es decir, se trata de preservar a través del silencio. Pero a su vez, me parece que hoy estamos hablando de grandes coaliciones políticas con ideas diversas y con tensiones que me parece que cuando las hemos visto a través del tiempo terminan siendo de cara a la sociedad muy duras, muy difíciles y con posiciones antagónicas dentro de las mismas coaliciones políticas. Claro. ¿Qué es lo que propone el nuevo gobierno? O el candidato. Bueno, se acaba de infartar Macri. Se acaba de infartar Macri. En caso de que asuma, lo mató. Mira, no lo deja muy claro, Alberto, cuál es su programa económico. Exactamente, eso es lo que veo. Hay mucho voto en contra. Que ni él esperaba tanta diferencia no sabemos tampoco. En realidad qué es lo que está proponiendo. Él no esperaba estar donde está hoy. Yo creo que tiene un problema, Alberto Fernández, respecto al programa económico, y es la tensión ideológica entre los propios parte del equipo que está teniendo. Las ideologías dentro de su equipo económico, o por lo menos los que se deslizan como candidatos económicos, no son similares. No es lo mismo Álvarez Agis que Nielsen, no es lo mismo. Entonces vos ahí tenés un problema para poder armar un programa económico porque hay diferencias. Bueno, hay marcadas diferencias y quedaron de manifiesto cuando una declaración de Alberto hace 48 horas salió uno del equipo económico a decir una cosa y otro a decir otra. Claro. Eso digo. Y el que tenía que haber ido hoy a la reunión no va porque está de luna de miel. Que es culpa. Agis no es el mismo que trabajó con Kichilov. Me parece que hizo una variante más hacia el centro. Sí, cambió un poquito. Y los dos fueron a proteger esa declaración que fue errónea de Alberto Fernández sobre la reestructuración de la deuda. No fueron que los dos referentes económicos opinaron diferente. Los dos opinaron igual, no hay default, no hay posibilidad de no honrar la deuda. No, de hecho, a ver, pregunta a Nazareno porque viene pidiendo la palabra su nombre. Damián, vos decís que de acá a diciembre el gobierno tiene que generar un plan económico para generar una estabilidad, pero durante 3 años y medio tuvo un rumbo y ahora giró 180 grados durante 4 meses. ¿No crees que eso justamente genera más desconfianza, más pesimismo en el exterior? También no, yo creo que tiene que contener la actual coyuntura y yo la verdad que respecto a la reunión quiero ser optimista. Quiero que de esa reunión sea el paso preliminar y te digo lo que yo sueño. Lo puse en un tuit hace 15 días, digo 10 días. Digo, ¿antes de las elecciones o después de las elecciones? No, después de las elecciones. Digo, sueño con que estas reuniones que están teniendo los equipos económicos salgan con 4 puntos básicos. 4. Claro. ¿Qué vamos a hacer con el déficit fiscal? Sí. ¿Qué vamos a hacer con el FMI? ¿Qué vamos a hacer con la apertura o cierre de los mercados?
¿Qué vamos a hacer con el manejo del mercado cambiario? 4 puntitos. A ver, traducile. Después, obviamente, va a haber muchas diferencias. Damián, hay muchas amas de casa, ¿no? Que no entienden. Claro, bueno, el déficit fiscal es decir, pero decirle 4 puntos que le pueden cambiar por lo menos el humor al ama de casa que te está viendo ahora. Bueno, a mí me parece que aunque no lo puedas creer, la suba del dólar, el ama de casa ya sabe que va a la bolsita de los mandados. Entonces, generar estabilidad cambiaria para el ama de casa es muy importante, ya conoce. Por supuesto. No hace falta saber sobre macroeconomía para saber que la historia argentina le impacta en precio. Para una persona que es una clase media y no sabe nada de esto, una tasa del 75%, si bien le perjudica la producción, cuando tenés que pagar la tarjeta de crédito, te hace generar que vos pagues el mínimo del resumen 180%. Entonces, también lo primero que hay que decirle, no pagues en cuota la tarjeta. No. Si no sabes que vas a pagarla en totalidad, no la uses. No. Por más que no llegues. No sé, buscate, anda al fiado, pero no uses la tarjeta. No, porque vas a tener terminando pagando 4 veces más. Es buena esa, ni crédito privado también. Crédito privado es peor. No hay. Directamente con una tasa de 75%. No, algunas cuchas te ofrecen. Vos caminás por algunos lugares y te abusan de más pobres. Apareció el usurero del barrio y el usurero del barrio hace negocio. Sí, y está ligado a veces con las peores prácticas y demás. Y si tenés un puchito de plata, estamos hablando de gente que no ahorra, que le queda un excedente, anda y comprar al supermercado, porque evidentemente los productos van a seguir aumentando y le vas a poder ganar. A la tía Dora le sobraron 1.000 pesos. Sí. ¿Qué hace? ¿Compra dólares o hace un plazo fijo? No, yo creo que primero hoy con 1.000 pesos ya es tarde para comprar dólares. No, digo 10.000, a ver, le sobraron 10.000. Comprar comida. Ya es tarde para comprar dólares. Sobró una vez. Ya es tarde. Con 10.000 también, con 10.000 también. Claro, porque imagínate que vos hoy un plazo fijo te está dando el 60% interanual. Entonces tendríamos que pensar nuevamente en una devaluación muy brusca, que en Argentina puede pasar, por lo cual hay muchos conservadores y yo prefiero estar en dólar antes que estar en dólar. Pero tengo una pregunta. Vos tenés el sueño de las 4 medidas nuevas y de repente escuchás que se difunden las charlas entre Macri y Fernández, que Macri le reclama que con Cristina no se puede hablar, que le pidieron plata a Venezuela. O sea, ese egoísmo de que con ella no se puede y con vos sí, y no hablar el tema de fondo. ¿No te preocupa? Lo que pasa de día, porque uno sueña de noche pero tiene las pesadillas de día en Argentina. Es muy bueno. Pero realmente en este momento hemos llegado a una situación tan extrema, ¿no? Es decir, que cualquier medida económica que no represente en forma inmediata plata en el bolsillo no es percibida. Es decir, tal vez los sectores que están en línea de flotación tienen algún hándicap como para poder esperar y demás, pero lo que uno ve diariamente en la consulta, atendemos 300, 400 jubilados por día, es que no les alcanzan para los días. Pero también está para Damián esta pregunta que se está viendo en el ruido político con los gobernadores. El gobierno, tardío, poquito, pero está tratando de inyectar un poco de dinero en el bolsillo de la gente. Ahora, ¿no hubo previsibilidad de dónde sale la plata? Por eso digo, si ese meter dinero en el bolsillo no es un recurso genuino, genera este problema con los gobernadores, que evidentemente tenías una nación pobre y provincias ricas, y ahora vas a tener nuevamente provincias pobres con una nación que le saca un recurso en el cual estaban con un superávit en todos los casos. Eugenio, 2 o 3 consejos, porque me pasa con gente mayores que uno ve, como vos decís, que dejaron de comprar los remedios y van a una segunda marca, y uno sabe que, a mí me pasa, porque con los remedios se nota el efecto del remedio entre la primera marca y la segunda marca, ¿no? Muchísimo. Se nota. Con aquel que hoy, un día como hoy, no enciende el gas o la estufa porque está caro el gas, ¿no? Bueno, 3 o 4 consejos de eso. Sí, una de ellas, no interrumpir lo que son tratamientos, los tratamientos para crónicos. Si se cambia la dosis acordada o prescripta, no sirve como tal. Lo que hay que volver al médico y pedir que nos receten en genéricos. Hay a veces diferencia de un 100, 200% entre el específico de farmacia y el genérico. Aclaremos, diferencia a nivel económico, pero en calidad es lo mismo. Es decir, la monodroga sigue siendo la misma. Exacto. Lo que pasa es que inclusive hay hasta influencia que al no haberse reglamentado, preparado al profesional que tiene que prescribir, que es el cliente de la farmacia, uno va con un papel que no sabe qué dice, y lo pone en el mostrador y alguien le da algo. Con marca directamente. Pero por eso, claro. Es decir, tenemos, y el gobierno y la oposición debieran alentar
lo que es la ley del 2005 de la provisión de genéricos, que para estas crisis es fundamental porque es abismal la diferencia. Claro, Así, claro. no interrumpir ni cambiar las dosis, volver al médico, decir, no puedo comprar el medicamento, por favor, indíqueme, porque inclusive entre específicos de farmacia, entre marcas de fantasía, hay diferencias también, Sí. pero sustanciales. El tema 2 es no ahorrar en calefacción o Sí, en pero es refrigeración en difícil. su Muy caro, momento, está todo muy muy difícil caro. que entiendan porque se eso. convierte en enfermedad. Es decir, y Termina es muy siendo más difícil caro, salir pero- de una neumonía. Y sí. Es mucho más Yo lo sé. difícil. Si vamos a ser Tal duros, cual. drásticos, Salir de una podés ir neumonía. a la muerte. Es decir, Exacto. vamos a ver, la neumonía hoy mata y está recontra remil Pero comprobado. pero- Y entonces a veces que no encendés el gas y terminas con La una ¿Sabés neumonía, cosa? ¿no? La jubilada que enfrente de mi casa ayer me trajo, porque a Lucía, que siempre nos ve, le mando un beso, trajo la factura y me dijo, ayúdame, decime qué tengo que pagar, porque era 1.666. Y le digo, Lucía, es 1.600. Me dice, yo nunca prendí el gas, no tengo la estufa y no cocino, cerré la llave Por de paso. eso- Sí, sí, Cerró sí, la una llave de gran paso. Por eso, Estaba helada esa mujer. por eso en esta instancia, lo único que ayuda es plata en el bolsillo. Es decir, y esto No es la lo que tiene. no se discutió en las medidas, no aparece tan siquiera algo Nada. que Bueno, de se ahí la mencionó. diferencia. Nada aparece. Pero fíjense, el sistema le debe a los jubilados lo que fue el factor empalme, Sí. cuando cambiaron las dos fórmulas entre septiembre de 2007 a marzo del 2008. Una ayuda, y que el sistema tenía previsto el gasto, sería cubrir ese 10, 12, 13%, que sería una cuota extra a recibir con el reajuste de septiembre, y llegamos al reajuste de Claro. diciembre. Esto no va a resolver la situación, pero va por lo menos Bien. a tratar de Consejo llevar al a línea de jubilado, ahora el flotación. ciudadano también. Claro, ¿no? Damián, Nos dos interesa. consejos económicos. A ver. A mí me parece que lo que si vos estás en tu casa y tenés que administrar el recurso hogareño, vamos a vivir 2 meses de alta inflación. Lo que puedas anticipar en compras, hacelo. Me parece Compras que no se venzan, ¿no? Sí, perecederos, no perecederos. Me parece que la dispersión de precios es absoluta. Estuvimos haciendo relevamientos de precios, por lo cual sugiero ver precios en supermercados chinos para segundas marcas, reponer... Sí, pero ayer nos decía Yolanda, la representante de los supermercados chinos, que hay muchos supermercados chinos que todavía no le sacaron el IVA. Entonces te están metiendo con el IVA todavía, por un tema de la maquinita. Claro, el sistema. Del sistema. Sí. Hay mucho, el cambio de sistema llevó tiempo. Sí. Por otra parte, me parece que estoquearse los fines de semana en hipermercados y aprovechar las promociones es bueno. Inclusive hay días para jubilados. Los martes es el día que tiene descuento del 10 al 15% con tarjeta de Los débito. martes es el día. sí. Muy bien, para Bien. que lo sepa la gente. A los dos Agéndenlo. muchísimas gracias. La verdad que Muy fue un bien. bloque divino. Es Gracias. decir, Gracias. nos gustaría hablar de otros temas, ¿no? Pero bueno, la realidad de la Argentina pasa por acá. Así que Damián lo Dipache, que hay. Eugenio Semino, muchísimas gracias. Gracias. Bien, me decía Damián Dipache, me confirmaba que era el sobrino del dirigente de Independiente, ¿no? Bueno, un defecto tenía que tener. No, bueno, no te metas con el rojo, dale. Bueno, no. qué sé yo, es decir, ilustró raro. también la economía, que bueno, digo, Qué bueno, raro, por eso sabe hablando. mucho de economía, pero no tanto. Nos vamos con Alan Dios, Ferraro, mejor. está en el Ministerio de Hacienda por la reunión con el equipo de Alberto Fernández, con Celeste Muriega y todo el equipo de Vive la Tarde. Te estamos dando la bienvenida. Hola Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, y lo cierto es que estamos expectantes aquí en el Ministerio de Economía a propósito de esta reunión prevista para las 4 de la tarde. El ministro de Economía, Hernán Lacunza, va a recibir al equipo económico de Alberto Fernández. Van a venir Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca a mantener un encuentro que viene a ser uno más de los que se están llevando a cabo desde ayer. Justamente el gobierno quiso mostrarse abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas, y por eso está previsto que el ministro de Economía reciba los referentes económicos de cada fuerza política que desee enviar algún representante. Ayer fue el turno de Marco Lavagna por consenso 19, hoy le toca al frente de todos, y así irán siguiendo las reuniones día a día. La izquierda no va a enviar economistas, al menos es lo que ha trascendido hasta el momento, pero bueno, lo cierto es que aquí se está concentrando toda la atención de esta tarde, porque es muy importante, no solo cuando entren y eventualmente
puedan adelantar de qué van a hablar, qué propuestas van a llevar a la mesa con el ministro Lacunza, sino a la salida lo que digan respecto de este encuentro va a ser evaluado por los mercados, que pueden hacer que el dólar fluctúe hacia arriba, hacia abajo o se mantenga estable en valores, por ejemplo, del día de hoy en torno a los 57 pesos con 50. Así que toda la atención, todos los ojos puestos en este encuentro que va a comenzar en poco menos de media hora. Alan, como vos bien decías, la izquierda ya se manifestó y dijo que no va a mandar representantes. ¿Se sabe cuál es la posición de los otros? Por ejemplo, la de Esper y los otros candidatos presidenciables. Sí, ya adelantaron que van a enviar a sus referentes económicos para entablar este diálogo, mostrarse también cooperativos en estos momentos de zozobra económica, de conflictividad social y política también a partir del resultado de las PASO. Lo que tienen en claro, por ejemplo, en el caso puntual de hoy, que es el Frente de Todos, que les conviene recibir eventualmente un gobierno, si es que son electos el 27 de octubre o un balotaje en noviembre, más o menos estabilizado en términos económicos. Un dato, Nielsen ya adelantó en el día de ayer que desde el Frente de Todos, en caso de ser gobierno, no van a buscar una reestructuración de la deuda, sino quieren tener problemas con los bonistas. Y de hecho, Alberto Fernández eventualmente también ha dicho que su inclinación es que Macri mismo, antes de terminar su mandato, pueda dejar acordado todo ya con el fondo. Y hasta el momento, Lacunza, cuando asumió en el día de ayer, dijo que el compromiso con el Fondo Monetario Internacional se mantiene. Así que esa es la lectura política, una necesidad de distintos sectores, en este caso de las dos fuerzas políticas más votadas, de llegar a octubre y eventualmente a diciembre con cierta estabilidad, cierta paz. Entienden que al país no le conviene estar en conflicto. Bien, acá Horacio te quiere hacer una pregunta y también... una acotación, sí. Un agregado a la excelente crónica. Todesca, la joven Todesca, Cecilia, que va a acompañar a Alberto Fernández, digamos la representación de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández no va a estar, es la hija de un funcionario, el actual funcionario del INDEC, sí, que es lo único que, preguntado anoche en un reportaje Alberto Fernández, ¿qué le reconoce a Macri? Bueno, él reconoció que sí ha sido una buena gestión el transparentar los números del INDEC. Claro, cosa que no sucedía anteriormente. Daniela, sí. Recién vos decías, Dani, que Culfas, como habíamos dicho, que era la mano de confianza en el ámbito económico de Fernández, está de luna de miel. Esto parece que habría enojado bastante a Fernández por la falta de compromiso. ¿Se sabe algo más con respecto a cómo va a ser el futuro de este economista con respecto a Fernández? Mira, en principio no ha trascendido sí esta cuestión del viaje y una situación particular de él, pero lo cierto es que Fernández ya adelantó que tiene la persona indicada para ser ministro de Economía. Y habrá que preguntarse, buscando una respuesta a esa pregunta, si acaso es alguna de las dos personas que vamos a ver entrar aquí al Palacio de Hacienda en los próximos minutos. Lógicamente, en estos días sonó muy fuerte el apellido Nielsen, un hombre que ha trabajado en este mismo palacio. Claro. En épocas de la crisis del 2001, fue secretario de Finanzas, así que experiencia en manejar una nave en medio de una turbulencia evidentemente tiene. No es inocente la declaración respecto de evitar una reestructuración de deuda. Si llega a la instancia de hacerla, la harán. También tiene experiencia Fernández, porque fue jefe de gabinete cuando se daba ese proceso durante el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, disculpame, porque la rubia, resumidamente, la rubia siempre mete la cuchara, digamos. No, porque a ver, la mujer de este técnico económico de Alberto Fernández ya tenía, digamos, planificada la luna de miel. ¿Quién le va a responder, Alberto Fernández o la mujer más? Es como el que está esquiando, el que estuvo esquiando el fin de semana. Porque el amor también existe en tiempos de crisis, Esper también está de luna de miel. No, por eso, hay veces que... Bien, Alan, volvemos, ya sabemos en la casa de Caride quién manda, ¿no? Ya volvemos con vos en cualquier momento, Alan. Alan Ferraro, muy bien, hasta luego. Allí con el móvil de Canal 26 de Vive la Tarde en el Ministerio de Hacienda. Para ponerle un cierre a esto, digo, ¿cómo todo se recicla en la Argentina? Porque corregime, Nielsen, que hoy tiene muchas posibilidades de ser ministro de Economía, hace 2 años fue el candidato en la capital federal. Y sacó muy pocos votos. 2% un de economista, votos. se van a enojar el economista que se acaba de ir, pero un economista, no conozco economista que haya pasado la política y que haya tenido buena performance. Es verdad. Pero en lo suyo es muy bueno Nielsen, porque ahora hay que negociar de vuelta con el FMI. Bueno, Kicillof te va a decir, aquí te va a decir
decir Kicillof. Ah, Kicillof, tenés razón. Es verdad, Vamos a ver. Con Agis, de hecho, me parece que y Álvarez Agis y Nielsen son los que están negociando la parte más financiera y con el mercado y con los bonistas y Todesca y el que fue hoy, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre. Están negociando ahora con la CUNSA. Y me parece que lo que está planteando en realidad no es una reestructuración, sino que una refinanciación, digamos, de la deuda. O sea, estirar los plazos en el tiempo, digamos, y no caer, digamos, en una estructuración para no romper, digamos, y dejar a la Argentina en default. Me parece que eso es lo que están tratando de hacer Bien. o la Muy estrategia. Vamos a seguir con el tema económico, con las reuniones, porque va a haber reuniones cada 5 minutos. De aquí al 27 de octubre va a ser una solución sin Así continuidad. es. Bien, con Horacio volvemos al tema político, que tiene que ver con las reuniones que está manteniendo el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, después del contundente triunfo que tuvo en las PASO. Y hay dos reuniones en la provincia de Buenos Aires muy importantes y en paralelo. Axel Kicillof con los intendentes que le pertenecen, en un sentido político, y la gobernadora Vidal, que pospuso las medidas aliviadoras porque también está viendo los números de financiamiento. Yendo Axel Kicillof... Que se iban a anunciar mañana y no se anunció finalmente. Yendo Axel Kicillof, vos bien lo dijiste, rompería ese maleficio de economista que va a la política y no le va bien. Bueno, primero le va bien en las PASO y él espera repetir en octubre, pero después tiene que administrar un verdadero problema que siempre es el mal de los males en la política argentina, que es cómo gobernabilidad, dar la gobernabilidad a la provincia de Buenos Aires, que pese a que se dice que se normalizaron muchas cuentas, siguen realmente agujeros fiscales muy importantes. Y el otro que se dice, antes de entrar en ese detalle, que el que llega a la gobernación de la provincia no llega a la presidencia es nunca. Otro mito a Salvo romper. Dualde, que bueno, no llegó por el acto eleccionario, sino por una asamblea legislativa en plena crisis. En plena crisis. Qué interesante lo que dice Horacio, porque a esto, digamos, lo del agujero fiscal, digamos, que pisa de es el propio Lacunza que lo llevamos a la Nación, ¿no? Como para ir analizando. Bueno, y es también, para ser justos en todo el análisis, la herencia horrenda que dejó Scioli, ¿no?, en la administración de la provincia. Sí, no fue una buena gobernación, pero no es esto, ¿no? Sí, convengamos con María Eugenia Vidal. Estaba prácticamente una provincia, si bien no fue una buena gobernación, la administración había desendeudado. A vos lo que te preocupa, Gustavo, para que lo entienda la gente, es decir que quien estuvo a cargo el control de la economía de la provincia es el que deja ese agujero fiscal. Fue el que y ahora va la Nación. El que ajustó a los maestros durante los últimos 4 años, el que se endeudó, no desendeudó, sino que endeudó la provincia injustificadamente. Recortó el presupuesto de educación, recortó el presupuesto de salud, han cerrado institutos. Yo creo que hay que poner las cosas, reitero, ¿no? Vos tenés tu pensamiento, yo quiero ser un poquito más amplio en el análisis y decir, también los gremios, la mayoría sabemos en este país peronistas, desde el principio le marcaron la cancha a la gobernadora Vidal, también pasó algo parecido en la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente vamos a sacar conclusiones más fructíferas cuando bajen las aguas y veamos bien los números. Vidal lo que ha tenido hasta aquí es un buen manejo de imagen pública, que veremos de qué manera después demuestran los números. Está claro que Vidal, de perder, como todo parece, la provincia de Buenos Aires, como dijimos el otro día, se va a tener que refugiar un poco en el ala política de Larreta. Y sobre Axel Kicillof me parece interesante que ha bajado los decibeles de sus opiniones económicas, no quiere estar en esta interferencia con el equipo de la calle México de Alberto Fernández y dedicarse plenamente a la política y a seguir recorriendo con su Clio un distrito tan amplio como la provincia. Ya arrancó la campaña, ayer se lo veía saliendo en el auto dice que tomó un par de días de descanso, pero que se va a centrar en la campaña política y, como bien le dijo Alberto Fernández, que no haga declaraciones con respecto a lo que está pasando en este momento. Se conoció el escrutinio definitivo, sacó más votos Alberto y también sacó más votos Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Horacio Rodríguez Larreta quedó a un filo, si repite y un cachito más, de poder vencer esa vara tan alta que tiene la ciudad de 50+1. Después, a nivel nacional, sí se pueden medir los números, pero me parece que lo que más mide el escrutinio definitivo es qué intendencias el oficialismo puede llegar a conservar, porque ahí la tiene difícil, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Cito 2, Quilmes, cito Pilar,
y también 3 de febrero, ¿no? Que son difíciles de conservar. Que recordemos que se van a ir con boletas separadas. O sea, ellos ya van a Están entregar la boleta promocionando el cortada. corte. Están diciendo... Sí, que fue lo que San Miguel alguna vez implementó y bueno, ahora están copiando este modelo porque evidentemente les va a dar un poco más de resultado que si le dieron las PASO. Tratando de desactivar, completando lo que dice ella, municipalizar la elección. Me pregunta, conociéndolo un poco al presidente de la República, quien conozco de su época de presidente en Boca mucho, ¿cómo va a caer en él donde los intendentes que él inventó, porque a Martiñano lo inventó él, a Valenzuela lo inventó él, estén proponiendo el corte de boleta? Como diciendo, vos votá esto y lo que pasa arriba... Pero me parece que en política se sabe que hay un punto en el cual salves el que puede y al perdedor se le da la espalda. Me parece que pasó casi siempre en la historia de la Argentina. ¿Quién se queda acompañado? ¿Quién se queda acompañado? Hay algo más que sumar a eso. Perdón, hay algo más que sumar. Son todas figuras que vienen de los medios, del deporte, y en la que pierden el municipio o la presidencia, más de uno va a ser un muerto político y nunca más va a agarrar un cargo. Nunca más va a haber una oficina. Por eso y se quemaron en su perfección también, porque se jugaron toda la política pero y después yo digo, al otro. que tan rápido al día siguiente ya salga con la tijera a decir cortá y buenas noches. Cambiemos. Le están haciendo honor al nombre. El nombre te lo dice. Porque además son personajes que los inventó, te guste o no, el presidente de la República. No los inventó ni María Eugenia, ni Horacio. Bueno, pero recordemos, porque seguimos con imágenes de Axel Kicillof, que lo que se creía, y ahí también fue otra equivocación de encuestadores o consultores que quieren ver la luz o hacerle ver la luz a la gente, que iba a haber un corte de boleta al revés. Que el que iba a sufrir el corte de boleta es este señor que veíamos en pantalla, Axel Kicillof, porque con este mote del soviético, que estaba muy volcado a la izquierda, los intendentes de pura cepa del PJ le iban a dar la espalda. Sin embargo, mostró mucha cohesión el peronismo en ese sentido. Sí, y además hizo una campaña moderada, hizo una campaña, como decía Dani recién, de recorrer pueblo por pueblo, ¿no? Cuando se lo criticó que no vivía en la provincia de Buenos Aires, dijo, sí, vivo en Urquiza. Una campaña duró 4 años. Sí, arrancó muy temprano. Arranca en un parque centenario y termina... Ojo que también cuando hablamos de los intendentes que se abre y que cada uno está viendo cómo subsistir, no dejemos de lado a los diputados, ¿no? Al interbloque, que en este momento, si bien dicen que el PRO, la coalición y la UCR van a estar juntos, ya hay sectores de la UCR que están hablando de déjame ser justo con la imagen que estamos viendo de Magario, ¿no? Guste o no guste, piensen lo que quieran. El referente de La Matanza ya te da un handy impresionante, ¿no? Porque La Matanza son varias provincias, o varias provincias. Es la quinta provincia. Por eso, entonces, mirá, la quinta provincia, ese dato. Y tener ahí una personalidad, como el caso de Magario, es muy importante también. Y también fue un acierto a eso de Cristina, que fue quien determinó esta fórmula, ¿no? Porque esta fórmula pasó pura y exclusivamente por la cabeza de Cristina. Así es. ¿No? Bien. Muy bien. Bueno, un hombre fue discriminado en el tren. Nos va a desarrollar un poquito mejor, Steffi. Así es. Se trata de Lautaro Guzmán, un enfermero que fue discriminado en el tren de la línea Roca, ahí por Adrogué. Esto resulta que pasó así. Una mujer estaba con su nena de 10 años y la nena se quiso sentar en un vagón y dijo, bueno, me voy a sentar al lado de este hombre que estamos viendo, Lautaro Guzmán. Se ve que el chico estaba vestido supuestamente como un villero. Eso es lo que le dice la madre a la hija, le dice, no te sientes ahí con ese villero. Y el chico lo escucha y lo ignora, se pone los auriculares y sigue su viaje. Luego llega a su lugar de trabajo, que es una enfermera, entonces trabaja en un hospital, y se pone su uniforme. Y lo que le pide a su compañera es que le saque una foto como él llegó, que lo vemos vestido deportivo, así él estaba en el tren. Y después se sacó la otra foto vestido de enfermero. Bien, esto lo que hizo es publicarlo en sus redes sociales sin pensar el impacto que iba a tener. Él simplemente quiso hacer un descargo porque se quedó angustiado de esa discriminación que él siente por estar vestido de manera deportiva, digamos, porque tampoco hay una manera de vestirse villero o no villero, digo. Eso es simplemente una cuestión de la mujer de su racismo, digamos, de su racismo. De juzgarlo igual simplemente utilizar por la villero como algo despectivo, porque en realidad no tiene que ser un insulto tampoco. No, por eso. Él dice que viene una familia obviamente humilde, que él siempre la luchó muchísimo, mismo que el padre le decía que no estudie porque dice, no, vos andá, tenés que trabajar, hacer plata, y sin embargo él dice que siempre él se esforzó por poder estudiar, por hacer un par de changas, y hoy está recibido trabajando de lo que le gusta. Mismo ahí vemos una foto de él en traje, o sea, él dice, yo puedo estar todos los perfiles, claro, de deportivo, de enfermero, en traje, pero no por juzgarlo eso, por lo que se pone, ¿no? Claro, y no a por través de eso eso la discriminación. Y bueno, él hizo un posteo en sus redes sociales justamente diciendo esto, mostrando la diferencia y diciendo cómo
uno puede discriminar solamente por estar vestido distinto. Y él cuenta que cuando él va vestido en el tren como un enfermero, ahí no pasa nada, También la es diferente, gente se claro. sienta Claro. y nadie le dice nada. Igual, Steffi, Sí. disculpa, dentro del descargo lo más importante, que por lo menos recalco yo, es que él dice, aunque esté vestido como villero, entre comillas, o como médico, si vos tenés alguna urgencia, yo te voy a ayudar. Sin Claro, importar sí, cómo es estés lo que vestida, quería es leer muy acá, bueno. que justamente dice A ver, esto. a ver. Sí. La gente va por la vía juzgando por las apariencias. Acá el villero, entre comillas, con el que no me siento en el tren, dice, señora, ojalá nunca necesite de mí, porque para su fortuna la voy a ayudar, tenga la ropa que tenga. Claro. Espectacular. Un ejemplo, lo que Es, dice este muchacho. es un caso de novela, ¿no? Diciendo, claro, él es Sí. enfermero. Si algún día necesitas caer Sí, en el hospital o en el exacto. sanatorio donde trabaja este chico y de repente El villero te va a cuidar. el que te auxilia es el Y villero, ¿no? justamente es eso, ¿no? De tener en cuenta la discriminación. Eso es una grieta que también, ¿no? Es Es muy formar una importante grieta. evitarla. Sí. Y también es importante en las redes sociales, como él dice, yo esa noche no dormí de la cantidad de mensajes que les llegaron, de la cantidad de reposts en Instagram y en Facebook que ¿Qué hicieron. ¿Qué decían las personas, los comentarios? Todos bancándolo a más Bancándolo. no poder. Decía, por eso dice, no dormí también de que También estaba igual contento de la cantidad de pudo haber posts que pasado, tenía. que digo, igualmente, obviamente eso no se justifica en decirle villero a una persona o tratarlo Acordate mal. lo que dice pero- Mirta Legrand en el cierre, ¿no? Como Sí. te ven, te tratan, ¿no? Como Es te ven, te como- tratan, tal cual. Pero digo, ¿no? Quizás esta madre tenía miedo o sobreprotege a su hijo, entonces trata de que directamente Bueno, esté podés, para pero con la podés pegada. sacarlo. Tenés Esa miedo, reacción es hijo. entendible, ¿eh? Sí. Y la puede tener, porque ahora no nos sacamos de que sería la única persona que reaccionara así. seguro. Pero puede tener otro razonamiento, decirle a la nena disimuladamente, vení que te quiero decir algo, Exactamente. pero le puso el mote directamente, no te sientes con El este estereotipo villero. fue- Por eso arranqué Eso- así, nada justifica. Eso es lo que más molesta, ¿no? La Porque no palabra y molesta que no, decirle eso si a no una se quiere persona. sentar con él, Ahora, se le cruza de ¿cuánto- calle Sí. porque tiene miedo. Bueno, es la verdad que estamos en un país en donde se vive mucha inseguridad, pero el tema es la discriminación. Es juzgar Prejuicio de directamente clase. por la Es lo que apariencia. Pero analicemos hoy en día también qué Prejuicio pasa de con las clase. madres cuando tienen que viajar en el transporte público y realmente no pueden diferenciar si al lado donde se sienta su hijo es un pedófilo. No, es- seguro. Entonces también vivimos en No una tenés sociedad, que con esto viajar, no entonces, digo seguramente. ni por casualidad, ¿no? Pero también vivimos en una sociedad donde la presión es muchísima y las madres y los padres no saben dónde está el peligro y cometen estos errores. El problema terribles. es Y el educar, miedo. el problema es que miedo, hay mucho educa a la errores nena de terribles. 10 años De la misma manera, con diciéndole, miedo. el problema es que le dice en la cara del chico, le dice, no te Horrible. sientes con este villero, o sea, no le importó nada directamente, se lo dijo. sí, sí, Y sí. también la educa a la nena de 10 años que si ve un chico Claro, no vestido está así, bien. va Pero a saber esto, que esto, le viene, va a esto viene más Está- profundo que la grieta de los últimos 8 años en la Argentina. Esto viene de raíces profundas, como dice él, prejuicio de clase. Es el famoso dicho, por ejemplo, de Portación tienen de hijos cara. para tener planes sociales. Claro. Lo habrán Y escuchado sigue ustedes, pasando ¿no? eso, ¿eh? Tienen hijos Pero- para tener planes Pero sociales. sigue pasando Pero- eso. bueno. Hoy se sigue hablando de eso. Horacio- supuesto. Hoy el candidato... Horacio, en su momento se hablaba de la aportación de cara. ¿Cómo la policía, si tenías A ver, pero- una tez de otro color, te paraba y te pedía los documentos? Y si no tenías los documentos, te ibas adentro. Otro ruidecito de ojos claros, no tengo documentos, volví a mi casa. Bueno, pibe, seguí caminando. Pasó otra y va cosa a pasar muy interesante toda en la esto vida. del Sí. tras de la foto, porque me llamó mucho la atención esta nota que Sí. trae la compañera. Dijo este muchacho, este chico enfermero, Lautaro. que primero la chica, la nenita que estuvo unos segundos sentados, le devolvió una sonrisa. Quiere decir que el prejuicio y la enfermedad lo tenemos. Los grandes. Los grandes. No, los grandes. El chico los no grandes, tuvo los esta grandes. distinción. Claro, la nena Seguro. estaba chocha que encontró un lugar para sentarse. Digo, Cómoda. Claro, no le importaba quién estaba al lado. Simplemente, obvio que hay que tener cuidado porque es una nena de 10 años y tiene que estar Pero por acompañada. supuesto, claro. Pero digo, no le importaba si el chico cómo estaba vestido ni nada. Eso pasa, Es, obvio. claro, es una cuestión más de los adultos Por de ese supuesto. prejuicio que tenemos. Sí, y el Sí, no nos mensaje que le olvidemos queda a la la pro- nena también, ¿no? En la provincia de Córdoba hay adictos policiales. A ver, ¿Sí? no es tan loco esto. Esto está sostenido además jurídicamente en algunos lados. Incluso en algunos municipios del conurbano, que no quiero nombrar, pero existe. Pasa. Que tiene gorrita, que tiene esto. En todos lados. todos lados En pasa. el Gran Cualquiera, Córdoba ¿usas se nota capucha? mucho esto. Bueno, perdón. A Y ver, el tema de las gorritas y de las capuchas quizá hay que verlo en Es determinado terrible. lugar y en determinado momento por el tema de seguridad. En el banco, ¿no? por Pero ejemplo, después no puede es ser. No, pero Dani, Pero vos seguimos estás teniendo el hablando- mismo prejuicio. Dani, estás No, hablando... no, pero el de la capucha y que vos le ves solamente los ojos, Claro. Pero si Dani- te asalta no lo toma. Con una Te voy a gorrita decir en el una banco no Dani, puedes si entrar. vos lo ves a mi hijo de 14 años, cómo Sí. va emponchado a la mañana con la capucha, la bufanda y todo. No, pero eso Yo también, comparto- pero va a la Pero escuela. Dani, yo lo entiendo a Dani ahí, puedo no, tiene Pero razón. vos va a la escuela. Tiene razón, No Daniela, ahí, no, pero diferencia. también hay algo que es verdad. Hoy estamos viviendo una situación límite en lo que es inseguridad. Entonces, uno
a veces cuando te dice sacate la gorrita y identificate, no lo tiene que tomar mal. Porque si no, con todo ese criterio, caminemos por porque la calle. de la misma manera yo, por ejemplo, le pido al policía que me pide los documentos que se identifique. Claro, yo no le doy lo un documento mismo, cualquiera. Cuando a mí viene un policía que no se identifica, le digo, ¿por qué le toca la gorrita? Estamos hilando muy fino también. A ver, si llevas una gorra o no llevas una gorra, No, bueno. pero hasta que no te pase. Cuando te pasó, vas a ver que no Pero hilas este más. fue otro tipo de caso, me Dani, Hablemos de verdad. No, pero él no llevaba una gorra, él llevaba mal vestido, qué sé yo. Y esto Mal fue... vestido, vestido no para la a ver, señora. no me parece mal No, vestido, claro. no, a mí Simplemente- tampoco, Steffi, me parece mal vestido. Digo que para la señora estaba Para mal la señora, vestido. sí, sí, Yo sí. digo, el tema de la gorrita y de... Yo voy a la cancha todos los días, chicos. Llama la atención. Y en la cancha, ¿sabés cuánto Pero, con la Dani, gorrita aprovechan? Y Pero te pelan. ayer se Obvio. justificaba una patada en el pecho que terminó en una muerte No, bueno, por una no, persona. no, pero a ver, Ahí, es así. ahí. A ver, el policía Igual ayer estamos estuvo- hablando de otra Por cosa, no, no chicos. mezclemos, Estamos no hablando de mezclemos. otro tema. No, Cerralo, me parece que Steffi. es importante, bueno, este mensaje para concientizar, evitar justamente este tipo de discriminación y sí también las redes sociales cómo ayudan en este caso a que el chico que se sintió tan mal por publicar una foto, la cantidad de mensajes que recibió en apoyo y eso también es muy importante. Muy bien. Dani. Bueno, vamos a hablar qué es lo que está pasando, que empezamos el tema a hablarlo con Horacio Caride, con los gobernadores, estos 18 gobernadores que no están de acuerdo pero con las medidas económicas. Pero hay específicamente dos provincias que tienen que ver con Neuquén y Río Negro, que en este momento están apelando a esta medida de tener congelado durante 90 días el precio de los combustibles. Porque dicen que en realidad hay buena voluntad por parte de ellos de ayudar, pero que esta medida incide directamente en la economía de ellos y que no están de acuerdo que esta decisión haya sido tomada sin haber sido consultados. Pero recordemos que hay una ley de abastecimiento que es a la que apeló el gobierno para poder llegar a esta medida de poder congelar durante 90 días los precios. Bueno, la realidad es que en este momento estas dos provincias se acercaron, pidieron una medida frente a esto que había determinado el gobierno y se tiene que resolver qué es lo que va a pasar, porque ellos dicen que ellos no tienen por qué ir a pérdida por decisiones que toma el gobierno por encima de sus ganancias, ¿no? Así Claro, que, hay que ese es uno de los digamos, temas. también decir que hay que ceder en momentos de crisis, ¿no? Claro. No hablo tanto de los gobernadores, que tendrán sus razones, pero las petroleras no es que Macri un día amaneció y puso el decreto y no nos consultó. Trataron de decirles, con buenas intenciones, cedan en este momento crítico, Exacto. congelemos por 90 días, pero acá en este país tampoco nadie quiere ceder nada. Esto también Bueno. es la realidad. Y si siguen a aumentar más los combustibles, realmente puede ser una catástrofe económica con una inflación que bien se dijo aquí en el primer bloque, puede estar en un interanual, ya algunos calculan de más del 55%. ¿Y el Fíjate que sindicato, cuando- el sindicato qué dice todo esto? A ver, El sindicato petrolero. No, ahí El sindicato también lo que quiere, por supuesto, es cuidar La fuente de sus trabajo. ganancias, claramente. Lo que nosotros estamos viendo con las medidas económicas, que si bien en un principio, cuando el gobierno determinó el primer paquete económico que implementó Duhovne y ahora esto nuevo que sigue manteniéndose, de a poco se están dando vuelta y de a poco todos Claro. empiezan de a poquito, bueno, no, en ¿En qué realidad quedó el nosotros no queremos el estas medidas. congelamiento de la nafta? ¿En qué quedó al final? bueno, se está aplicando. Se aplicó bueno, porque pero- Se está por aplicando, ley. igual Se aplicó hubo por ley. tantos ¿Cuándo? aumentos Ese la es el nafta en el tema. año, en el último año, que sí. prácticamente pasa imperceptible. Pero imagínate Totalmente. lo que sería si no se aplicase con lo que fue la El devaluación tema del de- negro. por ley, A ver, no el- porque pero el hayan tema estado es de hasta acuerdo. cuándo, porque si están 90 hablando días. de- 90 Después de días, dice el 90 decreto. sale A ver, eyectado. Gustavo, Esperemos el tema que es que va a realmente pasar se el día cumpla. 11, que va a pasar el día 11. Sí, porque porque no es 91, solamente el día tema de los 21. gobernadores, sino que incluso empresas también están presentándose a la justicia para frenar este Claro. aumento, para frenar este congelamiento. Una es la de Galaucho, por ejemplo, que está también tratando de presentar un recurso para El ex presentar- CEO de IPF. El- Sí, El el- ex el- de IPF. Y bueno, ahí tenés también como... Bueno, salió Aranguren, ya que me das también Bueno, ese Aranguren puente, también. que ex Shell funcionario de Macri, diciendo, a mí no me gusta esta medida. Claro, obvio. O sea, viste que fueron funcionarios que nos habían prometido Sí. que eran un sacrificio a la patria, el cual está restringiendo sus ganancias en el ámbito privado para pasar a función pública. Bueno. Ahora, se sacaron el traje de funcionarios y vuelven a los mismos Funcionarios intereses, ¿eh? Vuelven a ser Funciona- empresarios, Funcionarios claramente. que estaban esperando además este momento porque cuando fueron apartados, es decir, Aranguren cuando se fue del gobierno no le gustó ni medio, No. porque hizo el trabajo sucio, aumentarle Igual que puso la tarifa. cara, entre comillas, por eso. mal puesta Y en ahora tarifas. espera este momento para decir no estoy de acuerdo, como el caso del CEO de La IPF que revancha. vos decías. Es, ¿no? es como dice Ah, Matías, es la revancha. revancha. Pero el Igualmente, momento para decir esto. Lo Igual de me Galucho preocupa el también, después, lo de Galucho también es que continuó incluso el... Es decir, arrancó con un gobierno y después siguió con el otro. Sí, la primera parte de Macri. La actual política es la que había designado él, Ujú. adelante a él como presidente de IPF. Claro. Y es la actual política. O sea, quizás lo que se está hablando, y Alberto Fernández lo que propuso es desdolarizar
digamos, todas estas tarifas. No sé cómo se va a implementar, desconozco el tema, pero es interesante ver cómo hay una continuidad, digamos, de política entre un gobierno Va a y tener el otro. toda una revisión este fenómeno que tuvo la etapa Macri de cómo se llamó en algún momento la ciocracia, ¿no es cierto?, de cómo agentes importantes del sector privado pasaban al sacrificio con la función pública. Yo creo que en términos generales esto demostró mucha impericia, mucha falta de calle, de tacto de política, salvo, excepción que Alberto Fernández la destacó el otro día, la primera etapa en aerolíneas de Isela Constantini. Que ojo, porque figura en los planes de Alberto Fernández, si fuera gobierno, llamarla para sus equipos. Se fue ella y no le gustó nada cuando de día para otro tuvo que presentar la renuncia, ¿no? Claro. Es decir, otra de las que se Dietrich le hizo renunciar. Claro, por su no estaba de diferencia acuerdo con con el Dietrich ajuste. y No por estaba las de acuerdo nuevas con rutas ajustar. aéreas que se estaban nuevas armando, ¿no? las low cost. Es decir, Las low cost. yo lo escuchaba a Semino cuando decía que hoy un jubilado necesita para vivir 30.000 pesos. 30.000 pesos, dijo. ¿Qué son 30.000 pesos? Hoy es casi En nada, abril, pero es lo que necesita para vivir. En abril, el 15 de abril. $50, ¿no? Porque digo, siempre la nafta la emparentaron con el valor internacional. Es decir, la nafta tiene que estar como está en Estados Unidos, 1,2, 1,3, o como está en Europa, Claro. 1,1 de euro. Resulta que acá lo emparentamos con ello y un jubilado en Italia cobra 900 euros. Exacto. No, está bien, pero Y el jubilado nuestro cobra 50 pero y la acá- nafta tiene que estar igual que Acá allá. emparentan lo que les A mí lo- conviene, ¿eh? Claro. A ver, A mí lo que- igual él te habló de abril, 15 de abril. No, donde, no, donde está el dólar bien. todavía estaba. Suponete que mucho lo menos. suban, Hoy, pone que llegue a $100 para vivir. Sí. Ahora Vamos resulta al que año. la nafta la tenemos que tener igual que en Europa, pero en Europa ese jubilado que acá necesita $100 Mucha plata. le dan 900. Tal cual. Sí, pero aparte, Tiene sostén. no, pensemos en algo más básico, es que nosotros somos productores de energía, entonces, ¿cómo podemos pagar el litro de nafta a valor internacional cuando nosotros producimos? Bueno, o sea, claro. si vos producís nunca podés tener como si fueras un importador neto, no. Tenés que producir, no, porque vos producís, vos invertís. O sea, el PF del 51% es estatal. Bueno, Gustavo, pero Entonces son los tenés ahí- fenómenos que no se entiende. Pero, En Venezuela bueno, que están por pasando una eso. crisis tremenda Sí, porque no. tiene No, pero petróleo. Venezuela es no, 100% no estatal. tienen- Acá es una empresa. YPF es una sociedad anónima. Sí. A ver, no es que no está ganando Sí. plata. Ahora, ¿por qué tengo que pagar yo la nafta igual que la paga en Europa España que no tiene petróleo, por ejemplo? No está bien. No, por Es lo mismo que yo supuesto. Hay fabrique tantas algo cosas. y lo voy a comprar a mi competidor porque, no sé, porque no funciona así. Bueno, pero a ver, la nafta a 10 metros de donde la toman en el sur argentino cuesta más cara que acá en la capital eso. federal. Pero si nos ponemos a Te hilar corren la fino, logística. chicos, Y si nos logística. ponemos a hilar fino, hay una canasta básica ahora que no van a aumentar el IVA y en un país agrícola ganadero no hay carne. Y claro. O sea, estamos en la misma. Y la que hay la pagas carísima. Y la que hay la pagas carísima y ni siquiera lo ponen como alimento básico. Parece que la carne no figura. Claro, porque Porque es cara. insisto, lo mismo No, pasa es lo si yo mismo, por dejo eso. que todo el mundo exporte sin cubrir primero el mercado interno. Igual. Entonces, si no regulás primero los argentinos y después lo que sobra lo Pero, podemos exportar, a ver, estamos ahí está hablando- buenísimo. estamos hablando que Pero tenemos si funcionarios- dejo que todo el mundo exporte, que Pero- genero leyes para que no me liquiden la soja, por ejemplo, Sí, pero vos que pensás la dejen hablamos- afuera, bueno, entonces hablamos tenés de los problemas. funcionarios y esto pasa durante todos los gobiernos No que sé. hablan de cuidar el país, pero tienen todos sus ahorros, sus ganancias, todo en el exterior. ¿Recuerdan ayer el caso que veníamos hablando, justamente este policía que le había pegado una patada en el pecho a una persona y esa persona murió? Así es. Tenemos por un NASA, lado, novedades. Así es. Tenemos por un lado al oficial Ramírez, que está detenido, ¿sí? Sí. Con una causa que está caratulada como homicidio preterintencional. Y por el otro lado, ¿sí? A la víctima, que la autopsia determinó que murió por fractura de cráneo a media hora de la situación vivida, ¿no? Ajá. Murió en el Hospital Ramos Mejía. Y bueno, hubieron muchísimas versiones de si había cuchillo, no había cuchillo, hubo amenazas o no. La defensa... Ayer el tío, quien a la mañana lo negaba, 6 de la tarde cuando se movió del canal, confirmaba que el sobrino tenía un cuchillo. Bueno, ahí están las versiones. Quienes apoyan al oficial y quienes apoyan a la No, el víctima. tío lo decía. El mismo que a la mañana lo había negado, después terminó con... Pero Para mí ahí igual está. el desenlace, ya te dejo concretar, de que tenga cuchillo o no. No, yo digo del no tema cuchillo. justifica la imagen que estamos Va viendo. No con- justifica. En primer la lugar- persona fue- No lo justifica. Después te lo desarrollo, perdón. En primer lugar, Que la policía no defienda más a nadie. Claro. Bueno, el familiar de la víctima lo que dice es que el tío, el sobrino o tío, sale con un cuchillo a raíz de un acto de inseguridad, justamente, que le robaron saliendo del trabajo, ¿sí? Entonces él, para estar atento a cualquier situación, tenía un cuchillo tramontina, pero que nunca tuvo ningún tipo de
situación violenta ni ningún antecedente. ¿Qué lo tenía en modo de precaución? A modo de precaución por robos que había sufrido al salir de su trabajo. Él trabaja en un en el colectivo con un ¿Pudieron encontrarle el arma blanca? ¿Pudieron o es solo cosas que dicen? El tío lo confirmaba, el tío de la víctima. ¿Pudieron verla el arma blanca? Bueno, ahí viene el tema. La defensa alega que el policía la patada la da porque los oficiales que están por detrás de la víctima dicen guarda que tiene un cuchillo. E incluso también alegan que cuando él cae una compañera da una patada para desviar el cuchillo. Cosas que en el video no se ven. ¿Puedo desarrollar ahora mínimamente la idea? Discúlpame. Lo que estamos viendo en imágenes, no sé si lo pueden pasar de vuelta. Estamos viendo a una persona que evidentemente en algún momento por las denuncias la gente se sintió atemorizada, etc. Cuando llega la policía, que son 5 contra 1, 5 y 1, para no ponerlo en como un partido de fútbol, está totalmente rodeado de profesionales, se supone, la policía, y sin ningún civil que corra riesgo en las imágenes que estamos viendo. ¿Por qué tiene que mediar la patada? Perdón. El policía no es un civil. A ver, de a uno, a ver. Son profesionales. Cuando la policía tiene que defender, defiende a civiles y defiende a las personas también contra sí mismos, ¿sí? Si él tenía un cuchillo, también lo estaban defendiendo de que pudiese hacer una locura él. Claramente la intención del policía con una patada no era matarlo, porque si no sacaban la de su arma reglamentaria y le metí un tiro en la cabeza. Habla Mati. Chicos, a ver, estamos hablando de un policía que tiene que reaccionar en el momento y vos estás hablando Son profesionales, son profesionales. Vos, Horacio, estás hablando sentado. Si vos traes a una persona a la calle a hacer lo que vos hacés, y a meter espectáculo, se va a perder. Vos sos un profesional. En una silla, vos hablás con la comodidad de un periodista. Un policía en ese momento que también puede correr. Estoy hablando con un sesgo de derechos humanos básicos. ¿Sabes qué pasa hoy, Horacio? ¿Sabes qué pasa hoy? El policía que está detenido, un policía que tiene que estar en la misma situación, no te defiende. Deja que pase esto. ¿Por qué? ¿Sabes lo que dijo Patricia Bullrich? Vos admirás a Patricia Bullrich, ¿no? Vos admirás a Patricia Bullrich. ¿Sabés lo que dijo? Que evidentemente el procedimiento no estuvo del todo de acuerdo al porque son protocolo. Elecciones también. Bueno, porque 6 meses antes decía que estaba bien. A ver, hay un tema que no es mío, se lo escuché a un colega y lo comparto, ¿no? Y en función de lo que decía recién Dani y lo que decía Cele. Si alguien le dice, como contó Nazareno, guarda que tiene un cuchillo, si el policía saca el revólver y le dice, si no tirás el cuchillo, yo disparo, no hacía falta. Es una posibilidad. O la es famosa Taser que querían... No, pero el policía ya sabían que no era revólver lo que tenía, porque el de atrás le está diciendo tiene un cuchillo. Pero si tenés a un policía atrás que se podría acercar y lo inmovilizaba. Ahí disparás. Sí, ahí disparás. Dani, a ver, si vos sacás... A ver, esto es un acto. Pero vos estás a 2 cuadras, ¿cómo te va a disparar? Pero si vos estás a 5 metros Dani, y lo amenazás a 5 metros y le decís, si tenés un cuchillo, déjalo, porque el de atrás dice que el cuchillo. Yo te voy a contar una cosa. Si sacaba una tenía 4 pero ya le había dicho, Naz acaba de decir que ya le había dicho el de atrás que lo que tenía era un cuchillo. A ver, yo te voy a explicar una cosa. Si con un arma de fuego el policía hace exactamente lo que vos decís y esta persona no obedecía y se le iba encima con el cuchillo y él lo mataba. ¿Pero cuándo pasó? Daniela, eso está en el capítulo de Netflix, no pasó. No pasó, Daniela. Pero pará, estás a 3 metros hasta que saca el cuchillo. Esa es la imagen del colectivo, la imagen previa. A ver, ahí estamos mirando. Sí. Claro, cuchillo. Pero ya pasó esa imagen. Ya lo tenía... Claro, está amenazando al colectivero con un cuchillo. Claro, es anterior a lo del policía. Anterior. Sí. Ahí fue la denuncia. Claro. A partir de eso. Quiero hacer una aclaración. Ya habían visto que este sujeto tenía el cuchillo en la mano. Quiero hacer una aclaración. También confirmó el familiar que él tenía problemas de adicción y que en ese momento estaba borracho. Ahí mismo dice, ¿cómo puede ser que 5 personas no puedan reducir a una persona que está borracha, ¿sí? Y tengan que pegar una patada en el pecho y terminar con la vida de él? Mira, igual yo te entiendo, Mati. A ver, vos decís, bueno, entonces que no defiendan a nadie. No, está bueno que nos defiendan, obviamente, que hagan su trabajo, pero que lo traten de hacer de otra manera, no matando a una persona. Hoy el policía que le pegó la patada. El concepto de matar. Pero no tenemos el concepto de que alguien se equivocó y mató. Hoy el policía que pegó la patada, hoy el policía que pegó la patada está preso como un delincuente, como un asesino, y el tipo no quiso matar a alguien. Pero perdóname, él tiene que saber, lo dijo Patricia Bullrich. Tiene que poner una ferretería y no dedicarse a ser policía. Tiene que saber que si es policía y se hace esos actos sabiendo la posibilidad de que puede ir preso porque justamente puede matar a una persona. Entonces no va a haber ningún policía que quiera ejercer. A ver, Gustavo, sí. A ver, Gustavo. De a uno. ¿Quién va a querer ejercer sabiendo que puede terminar preso y que está para cuidar? A ver, de a ver, Gustavo. Dos cosas. Creo que el tema es, primero, esto está enmarcado dentro de la doctrina Chocobar famosa. Y es totalmente distinto, me parece. Me parece que pero quiero plantear lo siguiente. Es la falta de preparación, coincido con Horacio, la falta de preparación de la policía. Y además, si este señor estaba borracho, como dicen, normalmente, en cualquier país medianamente normal, digamos, entre comillas, va una ambulancia.
no van 5 policías a pegarle, no se lo mata. Va una ambulancia, se lo contiene, se lo busca... No se sabía que estaba borracho. Pero cuando hacen la denuncia... Gustavo, me llama la atención que diga justamente, a ver, 20 años hacía que venía ejerciendo esta persona. Entonces decir que no está preparada también es raro. Chicos, se nos va el programa. No tuvo intención de matarlo. Tal cual. Se nos va el programa. Lo vamos a seguir mañana el tema porque va a ser un tema de toda la semana. Tiene para largo. Va a ser de toda la semana y no nos vamos a poner de acuerdo. Chicos, hablemos de a uno, please, por favor. Bien, un saludo grande para Daniel Cavalieri y para Jorge Chernicki de TV Contenidos que nos permiten estar acá en Canal 26 haciendo Vive la Tarde. A todos muchísimas gracias, a ustedes los que participaron del programa. Muchas gracias. A los productores, por supuesto, que laburan el Negro Cardoso a las 6 de la mañana, ya empieza a mandar mensajes, ¿no? Así, se queda con los pelos en la mano. Y después cuando deja de hablar él, empieza a hablar Andrea, ¿no? Pero bueno, a todos muchísimas gracias. El que tiene tiempo, a las 6:30 ponga Boca de Selección, que relatamos por el radio el triunfo de Boca. No tengo tiempo. Vamos a relatar el triunfo de Boca. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana.